Ahí está. Ahí está. Vamos a acomodarnos. Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes para vos y para todos los que están en la conferencia. ¿Cómo te estás llevando esto de las nuevas tecnologías y empezar a usar una cantidad de cosas que antes la usaban otros y no decían y ahora hay que usarla personalmente? Y es un proceso de aprendizaje, pero bueno, viste que obligado uno tiene una capacidad de aprendizaje mayor que si es voluntario. Y la verdad que en estos tiempos es necesario tener estas herramientas a mano y creo que una de las pocas cosas buenas que va a dejar esta traumática experiencia de la pandemia es incorporar todas estas nuevas tecnologías que indudablemente nos acercan y nos permiten relacionarnos más y mejor. Creo que esto sí llegó para quedarse, ¿no? Sí, y este ejemplo de las nuevas tecnologías y estos cambios que llegan y que por ahí vemos que las podemos tener pero nos resistimos a usarlo, creo que se puede llegar a poner para todos los órdenes, porque muchas veces no hemos resistido a los cambios en educación, a meter internet en educación, a una cantidad de soluciones que se pueden dar a través de la tecnología, y acá en un mes tenemos que acostumbrarnos absolutamente a todo y aprender, no nos queda mucho camino, ¿no? Sí, coincido con vos. Sucede que, viste, que la resistencia al cambio es inherente a la condición humana. Muchas veces hasta que no nos vemos obligados o ya por circunstancias que son insalvables, no incorporamos estos cambios y cuando lo incorporamos, generalmente también hacemos la reflexión que ¿por qué no lo hicimos antes? Porque vemos lo valioso y virtuoso que son, ¿no? Bueno, a partir de esta oportunidad, primero la noticia de hoy, que es la apertura a más sectores en la provincia de Entre Ríos, si querés visitar cuáles son estos sectores y de qué manera van a empezar. Bueno, la información que estamos recibiendo de manera informal y a través de los medios es que se están incorporando la actividad de la construcción privada en esta oportunidad. Y profesiones liberales, todas aquellas profesiones que tengan título habilitante. Esa es la información que tenemos no oficial. Yo quiero ser prudente, evitar en el día de hoy, a más tardar mañana, va a estar la decisión administrativa del jefe de gabinete, que es por donde se instrumentan estas excepciones, y ahí veremos bien la letra chica y ya, bueno, difundiremos y ponemos en conocimiento cuáles son las actividades que pueden trabajar. Seguramente, bueno, la actividad de la obra de la obra privada, creo que va a tener un límite de hasta 10 operarios por obra, y después en las profesiones seguramente contador, abogados, ingenieros, agrimensores, son profesiones que se van a estar incorporando. Veremos cuánto más abarcativo es, ¿no? ¿Esto va a ser solo para Entre Ríos o va a ser a nivel nacional? Creo que son 7 provincias. 7 provincias. Se está incorporando el criterio que de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia se van liberando distintas actividades. Con estas dos, si son solo dos, porque puede aparecer alguna otra, pero por lo menos son estas dos en principio, ya serían 33 las actividades liberadas desde el primer DNU, pasando por 3 decisiones administrativas del jefe de gabinete, más 2 DNU. Con lo cual ya hay un amplio sector ya trabajando. Lo que sí están faltando otros sectores y además está faltando actividad económica, porque no necesariamente abran sus negocios los comercios, van a empezar a trabajar con el nivel de venta previo al inicio de la cuarentena. De hecho, no anda gente a la calle, ya hay mucho comercio que trabaja por la venta que es impulsiva, digamos. Hay ventas que son más racionales, se toman decisiones previas, pero hay algunos negocios y comercios que viven tanto de ese tipo de ventas más bajo una decisión tomada como de la impulsiva. Pasé por tal negocio y me dieron ganas y compré. Y cuando quizás salí a mi casa, no salí con esa necesidad. Bueno, esa venta ocasional impulsiva se pierde bajo esta circunstancia, ¿no? Sí, sí, a ver, en materia sanitaria, tanto Argentina como la provincia de Entre Ríos están teniendo una muy buena calificación porque se ha logrado apagar la cantidad de casos y tenemos mucho mejor de lo esperado para esta fecha, seguramente cuando se empezó con la primera medida
sanitaria. Tenemos que dejar de lado la cuestión sanitaria, obvio, todo, eso es lo que nos va a regir. Ahora, eso de costado, ¿a dónde tenemos que apuntar ahora? Porque la cuestión económica antes del coronavirus era dramática. Con el coronavirus es tremenda. Sí, sí, la verdad que de donde venimos de una situación ideal. La economía argentina está en una situación de muchísima vulnerabilidad y, consecuentemente, la economía de la provincia, de los distintos niveles de las administraciones públicas y también de las empresas. Salvo algunos sectores muy puntuales, pero la verdad que el grueso entramado de nuestras empresas venía con dificultades ya desde hace 4 años atrás. Haber convivido durante 2 años con una tasa de interés de referencia del 60-70% ya te marca claramente que eso perjudicó el nivel de actividad, perjudicó la inversión, perjudicó el nivel de demanda, bueno, y indicadores inflacionarios que tampoco eran los mejores. No hubo un tiempo suficiente, algunas expectativas, algunas señales se habían empezado a ver por allá por febrero, que permitían volver a ser un poco optimistas, pero la verdad que eran incipientes y las veíamos nosotros, que por ahí miramos las cosas con mucho detalle. Pero en el clima de negocio, con el clima de las empresas, todavía eso no se percibía. A partir del 19 de marzo para adelante, a partir de esta experiencia traumática que es la pandemia, creo que hay que reconfigurar un montón de cuestiones. A mí no me gustan las definiciones y las soluciones simplistas. Creo que hay sectores que no se van a ver tan afectados como el sector de la actividad primaria, que definimos rápidamente como el sector del campo, la agricultura, la ganadería, la avicultura, el sector forestal, el sector arrocero, la citricultura. Creo que no se van a ver tan afectados, primero porque pudieron mantener su nivel de actividad y después porque me parece que lo que la gente va a seguir priorizando es el tema de la alimentación, más en un contexto de incertidumbre, entonces va a haber demanda de alimentos. Después tenemos otras industrias que son puntos críticos con respecto a esta situación, como la industria farmacéutica y todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología enfocado a este tema de la pandemia, que creo que también ahí puede tener una oportunidad para su desarrollo. Ahora, en la otra punta, después en el medio, podemos encontrar otros estadios intermedios, pero en la otra punta tenemos el turismo. El turismo es una actividad, quizás debe ser un poco dramático, pero tengo que ser sincero y no engañarme. Es dramática la situación del turismo. Al turismo le pusimos un freno de 100 o de 80 o de 90, depende de la actividad, a 0 en 4 horas. Desde que el presidente anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio a las 8 de la noche y a las 12 se terminó toda esta actividad. Con también los condicionamientos que se tienen que tener en cuanto a las pautas sociales para prevenir esta enfermedad. No van a tardar muchísimo en volver estas actividades a donde haya un aglomeramiento de gente importante, donde haya eventos que concentren una gran cantidad de gente, donde la migración de personas concentre gente en puntos que pueden ser críticos. Creo que va a fortalecer algunas cuestiones, como es el turismo interno, el de cabotaje, como decimos nosotros, y va a perjudicar notablemente lo que es el sector externo del turismo, que también nosotros tenemos agencias y empresas que son emisoras. Entonces, si bien es una fortaleza en gran parte, también es un perjuicio importante en estas otras empresas que son emisoras. Pero el turismo yo considero que hay que reconstruirlo, que hay que reconstruir un nuevo paradigma del turismo, y en esto tenemos que ser nosotros muy ingeniosos, muy humildes, dejarnos ayudar y reconstruirlo entre todos. Porque aparte tampoco terminamos de saber, una de las peores cuestiones, y ya redondeando este concepto que tiene esta crisis, es la falta de previsibilidad. Nosotros no sabemos cuánto va a durar ni cuánto vamos a caer, cuál es la magnitud de la crisis. Entonces no sabemos si nos tenemos que preparar para una pelea, por decirlo de alguna manera, de 2 rounds, de 5, de 10 o de 15. Entonces, y justo hasta que no vayamos atravesando la pandemia, no lo vamos a ir sabiendo y igualmente nos tenemos que ir preparando. Sí, seguramente esto va a reconfigurar no solamente el turismo, sino la mayor parte de todas las actividades, pero a mí me preocupa cuando se habla que hay sectores que no están tan afectados, porque yo me acuerdo cómo estaban y qué es lo que escuchaba el 15 de marzo, antes del 19 de marzo, donde cambia todo el contexto,
Y estábamos en una tormenta perfecta. Entonces, hoy si el sector agropecuario sigue trabajando, no significa que vaya a tener rentabilidad el propio productor, porque con los números que se está manejando, la depreciación de los precios internacionales, los altos costos que ha tenido durante la campaña y la falta de financiación para la próxima campaña, el sector agropecuario está tan mal como el resto. La única diferencia es que pudo trabajar y, como siempre, y como dicen los industriales y los empresarios argentinos, lo único que no sabemos hacer en toda crisis es cerrar los negocios. Y esa es la gran diferencia. Pero después, el sector alimento, el sector arrocero, están en situaciones muy complejas también. Sí, a ver, el transcurso de la pandemia, que lo deje permitir trabajar no significa que las soluciones que está necesitando el sector vengan per se. Digamos, esto hay que trabajarlo, hay que tomar decisiones para transformar esa realidad. Lo que quizás es que nosotros analizamos, por ahí estamos todo el día analizando, recibiendo problemáticas de sectores que pasaron de 100 a 0 y que estaban tan mal o con tanto inconveniente con el campo y ahora están muchísimo peor porque ni siquiera tienen un flujo de fondos que les sustente mínimamente la actividad. El campo no se le van a solucionar de manera mágica los problemas, hay que trabajar en decisiones. Lo que vemos es que no se interrumpió la cadena de pago, como puede parecer en otros sectores, y lo que sí a mí estamos detectando, y a mí me parece que se le va a complicar al campo de acá para adelante, es en el sistema de financiación. Hoy el sistema financiero se va a abocar fundamentalmente a aquellos sectores que fueron perjudicados por la pandemia, y en un contexto de incertidumbre del valor dólar y del precio de los productos, la financiación comercial que tienen los productores, porque los productores han vivido más en estos últimos 3 años, más de la financiación comercial que le dan sus propios proveedores que de la financiación bancaria que ha estado accesible. Y esa financiación comercial de parte de los proveedores también se puede ver resentida, porque no necesariamente esos proveedores reciben cheques del sector agropecuario, también reciben cheques de otros sectores industriales. Y ha habido un corte en la cadena de pago importante. Entonces ahí hay algo que hay que seguir muy de cerca, que cómo impacta esta crisis también en los proveedores de insumos que a su vez financian las campañas agrícolas, ¿no? Porque si no también ahí va a haber que buscar alguna herramienta para trabajar. No, la tarea que tenemos tiende a infinito. Sí, sí, Entre Ríos el 70% de la financiación del sector agropecuario desde hace ya más de 5 años viene de cooperativas y empresas privadas. Los bancos participan entre un 25 y un 30 con suerte. Obviamente esto va a bajar mucho más en esta campaña y siempre ese 25 y 30 son a los productores más grandes que tienen más posibilidad de repago y de devolver. Se le presta al que puede devolverlo, no al que no puede devolverlo. Esa es una lógica del sistema bancario eterno ahora y espero que no siga siendo siempre. Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la parte impositiva, porque las empresas hoy se están sentando arriba de la poca caja y flujo de fondos que tengan para ver cómo lo administra. Sueldos es la primera y gran urgencia de todos. Los impuestos quedan en la cola. ¿Cómo se hace? ¿Se deja de pagar o el Estado va a empezar a darse cuenta que como no está cobrando es preferible exceptuarlo, ponerse del lado de las industrias y de las empresas y empezar a ayudar? Hay que lograr un equilibrio, ¿no? Porque nosotros entiendo este razonamiento, esta lógica tuya de que, es cierto, las empresas tienen 2 momentos los cuales son fuertemente incumplidores de las obligaciones impositivas. Una, cuando se están haciendo, los primeros años que se hacen, nadie puede empezar una empresa, un emprendimiento de abajo pagando todos los impuestos. Es cierto, hay que reconocerlo. Después, cuando uno se va obligando a la formalidad, se va incorporando, digamos, al sistema y empieza a pagar impuestos. Y después, cuando está en duda la supervivencia de la empresa. La verdad que la lógica del empresario, uno la puede compartir o no, pero digamos, si me estoy por fundir y no sé si le puedo pagar a los empleados, al último que le voy a pagar es al Estado. Esta es la lógica con la cual funciona el Estado. Pero también nosotros tenemos desde nuestra responsabilidad ver cómo facilitamos o cómo generamos las condiciones para que se entienda la obligación de pagar los impuestos, porque también entra en crisis si no colapsa el sistema público. Y uno puede ser más crítico o menos crítico del sistema público, pero lo que no podemos dejar de tener es educación pública, seguridad y los hospitales en estos momentos, ¿no? Entonces también entramos en riesgo como sociedad si el Estado no se puede sostener. Indudablemente no le podemos pedir que pague a aquel que no tiene para pagar,
pero bueno, tendremos que trabajar cómo hacemos para que recupere esa capacidad de pago de impuestos, ¿no? Con diferimientos, con facilidades, y eso en lo inmediato. Y siempre queda pendiente un cambio en la matriz de costos impositivos. Y en eso, o sea, la gran queja del sector privado es el peso del Estado y por eso la carga impositiva superior al 50% que existe hoy, por los altos costos que demanda el Estado y muchas veces totalmente ineficiente. Hoy lo estamos viendo, la Municipalidad de Paraná está trabajando con 300 personas para recolectar la basura y hay 2.000 personas en la dirección de limpieza. Las legislaturas no están trabajando o están preparando los proyectos muy importantes que anunció el gobernador para empezar a estudiar en sus casas. Es lo que no sabemos. El gobernador hizo el primer esfuerzo con los funcionarios reduciendo el 50% de los sueldos. La legislatura lo acompañó. Los judiciales dijeron lo mismo y quienes tienen que aplicar la ley son los primeros que la infringen o que hacen trampa. Y ni el 8% de esos haberes es lo que van a aportar. Y esto es por un solo mes en abril para cobrar en mayo. Entonces, eso la sociedad cada vez lo está viendo más y es lo que también hace enojar muchas veces en estos contextos. Sí, lo que también es cierto, es una percepción de la sociedad, pero a partir de conocer las cuentas públicas, el funcionamiento del Estado, oportunidad que no tienen por ahí los contribuyentes, entonces no tienen por qué saber esto, lo digo con total humildad, pero mi honestidad intelectual también hace que yo comparta esto. Creo que los esfuerzos que vos planteás, los ahorros, como cada uno quiera poner, de los distintos funcionarios, del 50%, el 25%, voluntario, como sea, creo que lo más importante de esto es lo gestual. Lo gestual que es en una sociedad en la cual a todos todos perdemos. Necesito un principio de solidaridad que tiene que existir. Bueno, esto bienvenido sea para tener la empatía necesaria, ponerse en el lugar del otro que ve correr riesgo su empresa, su emprendimiento de muchos años, el empleado, el temor a quedarse sin trabajo. Mínimamente nosotros tenemos que tener gestos de empatía con esta cuestión. Pero también debo ser absolutamente franco con vos, Martín, y con la otra gente que comparte la charla. Si tenemos esperanza de que esa reducción de gastos del Estado vaya a transformar esto en un Estado eficiente, nos estamos engañando. Digamos, ese ahorro es un porcentaje absolutamente ínfimo en lo que son las cuentas públicas del Estado, ¿no? En lo que lleva a asegurar el servicio de educación, que no vamos a discutir la importancia de la educación pública, lo que lleva al tema de seguridad y el funcionamiento de los hospitales, ¿no? Ahí no hay recorte posible. Lo podemos hacer de manera gestual, de manera empática, pero las transformaciones que en todo caso tenemos que hacer son más profundas y son otras. Y se había hecho mucho en los últimos 3 años y medio. Lamentablemente, desde el segundo semestre del año pasado a la fecha, mucho de lo que se había hecho en los últimos 3 años, mejorar las cuentas públicas del Estado, aún reconociendo que faltaba todavía, se perdió, lamentablemente. Bueno, veremos cuál es el punto de partida, que lamentablemente no podemos saber después de la pandemia, ¿no? Una cosa que estamos aprendiendo con esta situación es que Nación, cuando vio que el problema era tan grande, llamó a expertos en serio y la política empieza a escuchar lo que dicen científicos y se toman medidas por primera vez impopulares. Uno de los graves problemas en Argentina, animarse a tomar medidas impopulares, como tendremos que hacerlo con la caja de jubilaciones en Entre Ríos. Podemos empezar a pensar cómo en los posibles escenarios que pueden llegar a ver en los próximos meses, con gente que estudia estos temas y por fuera de las cuestiones y mezquindades políticas de uno u otro color, lo que sería el bien común, ¿se está empezando a pensar en el gobierno de Entre Ríos escenarios futuros con esta situación? Sí, de hecho una de las indicaciones que tenemos casi a diario del gobernador Bordet es no detenernos o no dejarnos comer la agenda por la diaria, que es muy intensa y es angustiante para muchos sectores, pero permanentemente nos dice, bueno, vayan pensando con sus colaboradores, porque hay algunos que están más afectados a la diaria y otros no tanto, para el día después, porque esto puede ser una oportunidad para replantear algunas cuestiones. Yo creo que
viste que se dice que después de la pandemia nada va a ser igual y que todo va a cambiar y parece que vamos a caer en un mundo ideal por simple sucesión de hechos sin que nada lo transforme, ¿no? Simplemente que vamos a salir y vamos a caer en un mundo más humanizado, más empático, más solidario. Yo permitime que no quiero ser pisabrote, como dicen los chicos de nadie. Eso ojalá sea así, y yo quiero que sea así, pero depende de nosotros. Depende de nosotros de lo que tenemos, sobre todo de lo que tenemos de responsabilidades dirigenciales, tenemos más responsabilidad. Pero también depende de la sociedad en su conjunto, que cuando se quieran hacer transformaciones importantes, y se quieran dar al menos debates importantes como el de la caja de jubilaciones, la sociedad también lo tome con la seriedad y con la profundidad y la responsabilidad que eso amerita, porque a veces que no están en responsabilidad de funciones públicas, por comodidad, hace planteos o se sitúa en lugares de muchísima liviandad, ¿no? Y nosotros, de mínima, lo que tenemos que hacer es plantear la discusión y fijar nuestra postura. No alcanza con el oficialismo, creo que la oposición tiene que también tener una responsabilidad muy importante, y también la política, para hacer transformaciones importantes, necesita del acompañamiento de distintos sectores de la sociedad. Ojalá logremos construir un ámbito donde podamos plantear todas estas cuestiones con profundidad. No me cabe duda del profesionalismo y la seriedad que tiene Gustavo Bordé para llevar adelante la función pública, pero con eso solo no hacemos nada. Necesitamos que nos ayuden desde otros sectores políticos y de la sociedad también. ¿Sobre qué? Y nosotros, disculpame para cerrar la idea, si nosotros llamamos a compartir estas decisiones, a generar un ámbito de diálogo, la primera responsabilidad para generar esas condiciones la tenemos nosotros. Yo no puedo declamar lo que no ejerzo con el ejemplo, ¿no? Ministro, ¿sobre qué áreas se está trabajando ahora ya con estos sectores que se van a confirmar a nivel nacional en las próximas horas? ¿Qué es lo que sigue acá para seguir poniendo en funcionamiento? Hay algunos sectores industriales que todavía no han tenido, digamos, que nosotros lo estamos girando a Nación y estamos tratando con desarrollo productivo, como el sector textil, por ejemplo, el microtextil, que podría en algunas líneas de producción con protocolos, digamos, muy estrictos poder trabajar. Algo de la metalmecánica, que también está faltando, porque está la metalúrgica, que se encuadra dentro de maquinaria vial y maquinaria agrícola que puede trabajar, o aquella que está dentro de la industria agroalimentaria, pero hay todavía algunas zonas grises que tienen que ver, pues se habilita, por ejemplo, la construcción y la venta del funcionamiento de los corralones, construcción, hasta vender sus stocks. Pero ¿qué va a pasar cuando se consuman esos stocks o cuando el fabricante después consuma los stocks que tiene fábrica? Me parece que se viene una etapa ahí a donde la fábrica de cerámica, aberturas de aluminio y otras, las cementeras, y otras también van a tener que ser, digamos, exceptuadas, si no ponemos en marcha la obra pública, porque si no ponemos en marcha toda la cadena de valor, vamos a encontrar puntos críticos que se nos van a imposibilitar. Y después, bueno, todo esto, estamos teniendo una charla, obviamente, desde el lado que la planteamos, que es netamente lo productivo y lo económico, pero hay que ir siguiendo muy de cerca lo epidemiológico, porque todo esto puede ir avanzando y se puede ir exceptuando y progresiva y paulatinamente lograr mayor actividad económica, siempre y cuando nos acompañen los números en el tema de la epidemia. Y lamentablemente, en esta pandemia, no hay experiencia mundial, no hay antecedentes, entonces un seguimiento día a día con muchísimos expertos, que afortunadamente el presidente comparte las decisiones con ellos, pero la verdad que hacer una proyección a futuro sería una irresponsabilidad de mi parte. Entonces, de la misma manera que hicimos las cosas muy bien hasta acá, con buenas decisiones políticas, pero fundamentalmente con un acompañamiento social, cuidando la cuarentena, ahora que empezamos a excepcionar, pedimos también, para poder sostener esta situación epidemiológica, que quienes vayan a trabajar sigan conservando las buenas prácticas y las conductas que necesitamos para que esta
pandemia no se nos vuelva un problema aún mayor, ¿no? Entonces, todas estas actitudes de distanciamiento social, el lavado de manos, evitar superficies de contacto comunes, evitar el transporte público, es una responsabilidad de todos, Martín. El Estado no puede poner un inspector en cada fábrica y en cada comercio. Entonces acá yo apelo también a la responsabilidad de todos los sectores, junto con el Estado, para conservar este estado. ¿Las aperturas van a ser por sectores o también hay posibilidades de pequeñas localidades? Digo, pienso Tabossi, General Campos, Maciá, Viale, con menos de determinada cantidad de gente que pueden llegar a autosustentarse en cuanto a los controles y a la responsabilidad y que la comunidad completa pueda funcionar sin el virus circulando. Sí, yo coincido en este concepto como el tema del encuadre jurídico. ¿Por qué? Porque la actividad económica fue prohibida por un presidente el primero y después fue exceptuada en distintas, como yo te decía anteriormente, llegamos a 33 excepciones. Cuando esto está regulado, normatizado por un DNU del presidente, un decreto del gobernador, una resolución ministerial o un decreto de un intendente del departamento ejecutivo municipal son normas menores que no pueden modificar lo que hace un presidente. Si el presidente nos habilita determinadas actividades dentro de determinadas modalidades, nosotros tenemos que respetarle. Lo cual no quita que pueda haber en esta localidad, como bien describís, que hay un conocimiento, digamos, muy fuerte, una relación muy estrecha entre las autoridades y la gente, que se puedan en este marco flexibilizar algunas cuestiones más, siguiendo muy de cerca el tema de la salud. Yo creo que hay realidades distintas, y de hecho que el gobierno empiece a autorizar la construcción y la profesión liberal en 6, 7 provincias y no en todo el país, creo que eso es acertado porque empieza a tener realidades territoriales. Yo facultaría, en mi opinión, un poquito más a los intendentes y a los gobernadores, ¿no? Creo que esa es una etapa que se puede venir en marzo. Hoy el gobernador no tiene la posibilidad legal de determinar que tales ciudades pueden empezar a funcionar. No, pues sería un acto inválido, claro. Un decreto nulo. Y hay un problema concreto, te pongo vos habilitás una cuestión así, después hay un accidente de trabajo en esa empresa y la RT no sé si puede cubrirlo, porque puede fundamentar de que esa actividad estaba prohibida por el presidente y que un gobernador o un intendente no la puede habilitar. Ahora, hay otras cuestiones de oficios menores que hacen a la economía informal, que también son importantes en estas comunidades, que por ahí sí se pueden trabajar, ¿no? Ministro, una última de mi parte y después veremos si la gente está preguntando algo más. Pero lo que ha quedado claro también es la gran cantidad de economía informal que hay, casi de un 50%. Se comprobó con el subsidio de 10.000 pesos que el gobierno pretendía que podía llegar a 4 o 5 millones de personas y fueron 10 millones los que pidieron ese subsidio. ¿Qué hacemos con la economía negra? Bueno, esas son las transformaciones, nosotros hablábamos en otra charla con vos, que son las transformaciones que hay que hacer, pero lamentablemente hay que lograr cierta estabilidad en la economía para hacer eso, porque si en esta situación, que ojalá que no, pero no nos podemos engañar, pero la pobreza seguramente superará el 40%, y algunos hablan de que va a llegar al 50%, ojalá que no sea así, pero que vamos a estar en una situación muy delicada, vamos a estar en una situación muy delicada. Entonces corregir todo al mismo tiempo no vamos a poder, si no estaría yo siendo demagogo. A mí me parece que alguna vez tenemos que primero estabilizar los ciclos, después tratar de llegar a ciclos de crecimiento. Y lo que no tenemos que hacer, que es lo que generalmente hacemos, es que cuando tenemos esos ciclos expansivos de la economía, virtuosos, de crecimiento, en vez de corregir estas asimetrías, en vez de corregir estos problemas, que esa es la oportunidad para corregirlo, nos dedicamos a hacer otra cosa o desatendemos esas cuestiones. Después esas oportunidades pasan y al final se permanecen de manera indefinida en el tiempo y nunca se corrigen. Tenemos que tratar de tener la responsabilidad, no tenemos que tratar, tenemos que tener la responsabilidad de que en esos momentos hacer las cosas, en esos momentos favorables y expansivos de la economía, hacer las correcciones que tengamos que hacer. Las aperturas entonces se van a seguir dando a medida que vaya avanzando, pero siempre con el condicionante que ante cualquier brote de la pandemia, esto se vuelve para atrás. O sea que ahí es responsabilidad absoluta de cada uno de nosotros. Sí, inclusive te voy a repetir las palabras que dice la ministra, ¿no? Que ya dice que tenemos que también tener una mirada que si hay una situación, digamos, de rebrote de la pandemia en alguna ciudad chica, ella va a tomar la decisión
se hace una cuarentena muy, muy estricta en esa ciudad. O si hay un rebrote de la pandemia en un barrio de otra ciudad más grande, porque una ciudad como Paraná vos no podés, digamos, hacer una cuarentena total de Paraná, pero sí podés hacer una cuarentena por barrio. Entonces también se analizan ese tipo de medidas. Y lógicamente que la empresa que tenga un caso, no digo sospechoso, porque, ¿no?, pero sí un caso positivo, y va a tener unos perjuicios importantes porque seguramente entrará en cuarentena por 15 días mínimamente, ¿no? Se interrumpe el proceso productivo, todo el flujo de fondos, la logística y todo lo demás. Le hago una última pregunta que me llegaron de Concepción del Uruguay de la mañana. Usted sabe, no sé si depende de usted si de creer o tiene algo que ver con si de creer, ¿por qué si la tarjeta pagó 60 días con cheque a los comercios en esta última liquidación? No, me ha llegado esa inquietud y la verdad que por distintas cuestiones de tiempo y de agenda no lo he hablado con las autoridades o con el ministro de Economía, pero bueno, te debo esa respuesta. Perfecto. Era uno de los comentarios que había en la costa del Uruguay. Lamento no poder contestar. Sí, se está librando contra un cheque a 60 días el Banco Vica, y el Banco Vica en la costa del Uruguay no existe, entonces era una complicación que me llegó de aquella costa hoy a la mañana. Ministro, estamos ya en los 40 minutos casi, le agradecemos su tiempo, le agradecemos esta nueva experiencia de empezar a usar estas herramientas, y seguramente lo volveremos a molestar más adelante para ver cómo va evolucionando positivamente, ojalá, esto en los próximos meses. Bueno, te agradezco, te pido disculpas, ayer tuve una urgencia odontológica que tuve que viajar, digamos, de imprevisto, pero bueno, estoy a disposición, seguramente nos vamos a seguir conectando por acá.